Bienvenido a Raíces Bíblicas, un espacio donde profundizamos en la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. Hoy hablaremos de una experiencia que todo creyente enfrenta alguna vez: el silencio de Dios. Has orado durante semanas, meses o incluso años sin recibir la respuesta que esperabas. ¿Has sentido que el cielo permanece en silencio mientras tu corazón clama? Si alguna vez te has sentido así, este estudio es para ti. Quédate hasta el final. Antes de comenzar, recuerda que el silencio de Dios nunca significa que Él haya dejado de amarte. Muchas veces, cuando no entendemos lo que sucede, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, la Biblia nos muestra una realidad completamente diferente. El Señor sigue obrando aun cuando nuestros ojos no pueden verlo. Hoy descubriremos por qué Dios guarda silencio y cómo debemos responder mientras esperamos. Nuestro texto principal se encuentra en Habacuc 2:3. Allí Dios le dice al profeta: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Estas palabras fueron pronunciadas en un momento de gran incertidumbre para Judá. El pueblo veía violencia, corrupción e injusticia, y parecía que Dios no intervenía. Habacuc era diferente a otros profetas. Generalmente los profetas hablaban de parte de Dios al pueblo. Pero Habacuc comienza su libro hablándole a Dios. Él abre su corazón y le hace preguntas difíciles. ¿Hasta cuándo clamaré y no escucharás? Esa pregunta ha salido también del corazón de muchos creyentes. Tal vez hoy esa misma pregunta está en tus labios. Dios no rechazó la sinceridad del profeta. Al contrario, respondió en el momento oportuno. Aquí encontramos una primera enseñanza. Dios no se ofende cuando acudimos a Él con un corazón sincero. La diferencia está en que Habacuc llevó sus dudas a Dios y no lejos de Dios. Muchas personas, cuando no entienden lo que ocurre, abandonan la oración, dejan la congregación o enfrían su fe. Habacuc hizo exactamente lo contrario. Buscó aún más al Señor. Esa es la actitud que debemos imitar. La respuesta de Dios fue sorprendente. Él no explicó cada detalle ni respondió todas las preguntas del profeta. En cambio, le pidió que confiara. Dios ya estaba obrando, aunque Habacuc todavía no podía verlo. Esto nos enseña que la fe no consiste en comprender todos los planes de Dios, sino en descansar en el carácter de aquel que nunca falla. Cuando conocemos quién es Dios, aprendemos a confiar incluso sin respuestas inmediatas. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Dios le dio sueños extraordinarios cuando era joven, pero poco después fue vendido por sus propios hermanos, llevado como esclavo a Egipto y encarcelado injustamente. Durante años, parecía que las promesas de Dios habían quedado en el olvido. Sin embargo, el silencio no significaba abandono. Dios estaba preparando cada circunstancia para convertir a José en el gobernador que salvaría a muchas vidas. Quizá hoy tú también estás viviendo un proceso parecido. Has orado por tu familia, por tu matrimonio, por un empleo, por un hijo o por una necesidad que parece no tener solución. El silencio puede ser doloroso, pero no es el final de la historia. Mientras tú esperas, Dios sigue trabajando en aquello que todavía no puedes ver. Lo que hoy parece una demora puede convertirse mañana en el testimonio de su fidelidad. La primera gran verdad que aprendemos es que el silencio de Dios nunca significa que Dios esté inactivo. Nosotros vivimos limitados por el tiempo y solo vemos el presente, pero el Señor contempla el principio y el final al mismo tiempo. Mientras nosotros lloramos por una puerta cerrada,
Él está preparando otra mucho mejor. Su obra muchas veces comienza mucho antes de que podamos verla con nuestros propios ojos. La Biblia nos muestra otro ejemplo extraordinario: Abraham. Dios le prometió un hijo cuando parecía imposible tener descendencia. Los años pasaban y la promesa no llegaba. Humanamente, todo indicaba que la palabra de Dios había fallado. Sin embargo, el Señor nunca rompe sus promesas. Cuando llegó el tiempo señalado, nació Isaac. La espera fue larga, pero el cumplimiento fue perfecto. Esperar no significa permanecer con los brazos cruzados. En la Biblia, esperar en Dios implica confiar, obedecer y perseverar. Es seguir orando cuando no hay respuestas. Es seguir adorando cuando las lágrimas caen. Es continuar caminando por fe cuando todavía no vemos el milagro. La espera bíblica siempre está acompañada de confianza. Dios honra a quienes permanecen fieles durante el proceso. Tal vez te preguntas, ¿por qué Dios no responde inmediatamente? La respuesta no siempre es la misma, pero muchas veces el Señor está formando nuestro carácter antes de entregarnos aquello que le hemos pedido. Si Dios respondiera todas nuestras oraciones al instante, quizá recibiríamos bendiciones para las que aún no estamos preparados. Dios no solo quiere cambiar nuestras circunstancias, quiere transformar nuestro corazón. Pensemos en David. Antes de convertirse en rey de Israel, fue ungido por el profeta Samuel. Sin embargo, pasaron muchos años antes de ocupar el trono. Durante ese tiempo fue perseguido, vivió en cuevas y experimentó momentos de profunda soledad. Aún así, nunca dejó de confiar en Dios. El Señor utilizó aquellos años para preparar al pastor de ovejas que un día gobernaría toda una nación. Quizás hoy sientes que tu vida está detenida mientras todos los demás avanzan. Ves personas cumplir sus sueños y te preguntas cuándo llegará tu momento. Recuerda que Dios no escribe la historia de todos con el mismo calendario. Él tiene un propósito único para cada uno de sus hijos. Compararte con otros solo roba tu paz. Confía en el tiempo perfecto del Señor. Habacuc decidió hacer algo admirable. Subió a la torre de vigilancia para esperar la respuesta de Dios. Esa imagen representa a un creyente que permanece atento, vigilante y lleno de esperanza. No bajó de la torre porque la respuesta tardara. Permaneció firme. Esa también debe ser nuestra actitud. La fe verdadera no abandona su puesto cuando la respuesta parece demorarse. Quizás Dios aún no ha respondido aquello que tanto anhelas. Pero eso no significa que tu oración haya sido ignorada. Cada lágrima, cada clamor y cada palabra pronunciada en secreto han llegado delante de su presencia. El Señor escucha incluso aquello que nadie más conoce. Él jamás olvida a sus hijos. La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. Llegamos al corazón del mensaje de Habacuc. Dios le dijo, aunque tardare, espéralo. No fue una sugerencia, sino un mandato lleno de esperanza. Esperar en Dios no es resignarse, es confiar en que aquel que hizo la promesa también tiene el poder para cumplirla. Nuestra confianza no descansa en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Él nunca ha faltado a una sola de sus promesas. Quizá hoy no entiendes por qué Dios aún no ha respondido. Tal vez has derramado lágrimas en secreto, has doblado tus rodillas una y otra vez, y el panorama sigue igual. Pero recuerda esto: Dios ve lo que tú no ves. Él conoce el final desde el principio. Cuando el Señor guarda silencio, muchas veces está acomodando personas, circunstancias y tiempos para que su respuesta sea perfecta y traiga gloria a su nombre. El mayor ejemplo lo encontramos en Jesucristo. Cuando murió en la cruz, los discípulos pensaron que todo había terminado. Durante 3 días,
el cielo pareció guardar silencio. Sin embargo, mientras ellos lloraban, Dios estaba preparando la victoria más grande de la historia. La resurrección demostró que el silencio nunca fue derrota. Era el camino hacia un milagro que transformaría al mundo para siempre. Tal vez hoy estás viviendo uno de esos 3 días de espera. No permitas que la desesperación te haga abandonar el lugar donde Dios quiere encontrarte. Sigue orando, sigue leyendo su palabra y sigue creyendo. La fe no consiste en negar la realidad, sino en mirar la realidad desde la perspectiva de las promesas de Dios. Él sigue sentado en su trono y continúa teniendo el control absoluto. Quiero dejarte una pregunta para meditar. Si Dios respondiera hoy mismo todas tus oraciones, ¿estarías preparado para administrar esas bendiciones? A veces pedimos cambios alrededor de nosotros, mientras Dios primero quiere producir cambios dentro de nosotros. Él no solo está interesado en darte un milagro, está interesado en formar un discípulo que refleje el carácter de Cristo. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, toma un momento para hablar con Dios. No necesitas palabras elegantes. Él conoce tus luchas, tus miedos y tus preguntas. Dile con sinceridad lo que hay en tu corazón, como lo hizo Habacuc. Nuestro Padre Celestial escucha el clamor de sus hijos y jamás permanece indiferente ante una oración hecha con fe y humildad. Padre Celestial, hoy deposito delante de ti cada una de mis cargas. Cuando no comprenda tus caminos, ayúdame a confiar en tu corazón. Dame fuerzas para esperar sin perder la esperanza y enséñame a permanecer fiel aún en los días de silencio. Gracias porque sé que tú nunca me abandonas y porque todas tus promesas se cumplirán en el tiempo perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Raíces Bíblicas. Recuerda siempre esta verdad. El silencio de Dios nunca significa su ausencia. Muchas veces es la evidencia de que Él está obrando donde tus ojos todavía no alcanzan a ver. Si este estudio fortaleció tu fe, compártelo con alguien que necesite esperanza. Suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio, donde seguiremos profundizando juntos en las riquezas de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.